Jugar con lo desconocido puede ser extraordinariamente peligroso. Entrar en terrenos de lo diabólico, de lo maligno. Va más allá, en ocasiones, de simplemente jugar a adivinar el futuro. Puede ir mucho más allá, créame, y si lo duda, déjeme que le platique este caso. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Estamos en Granada, España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Es un lugar bellísimo, con una historia increíble. Probablemente sea uno de los lugares con más historia de toda Europa. Territorio moro, territorio cristiano, territorio íbero. Es una región que ha estado poblada durante miles de años y hoy en día todavía conserva mucho de su estructura original. Las pequeñas calles, apretadas, ensortijadas, con ese empedrado tan antiguo, con estas construcciones cercanas, prácticamente no hay banquetas, no hay dónde pasar caminando, pero son estas calles llenas de sabor. Y la Alhambra, la magnificencia de la Alhambra ahí cerca, son territorios interesantísimos. El 31 de enero de 1990, estamos a las puertas del Hospital Virgen de las Nieves. Cerca de las 18:45 horas de la tarde, una mujer ingresa por el área de urgencias. Es una persona que está en una condición crítica. Cuando ingresa, lo primero que se observa es que no responde. No presenta conciencia. Pero además, los signos vitales son erráticos, el latido cardíaco es errático, el pulso es muy bajo, la presión arterial alcanza niveles altísimos para luego caer por el suelo. Es una persona que está muy grave. Presenta además un cuadro muy extraño. La boca está totalmente hinchada, los labios, la lengua prácticamente está fuera de la boca y no puede cerrarla. La piel de la cara tiene una tonalidad amoratada que revela el estado crítico en el que se encuentra. Inmediatamente es llevada a cuidados intensivos, en donde comienzan por aplicarle sueros y preguntar qué fue lo que ocurrió. Pero conforme la examinan un poco más, se percatan de que además está presentando un sangrado intenso. Tiene varios golpes, lesiones y, en principio, se observa una especie de ataque. Alguien ha atacado a esta persona, es lo único que se puede entender. A partir del cuadro, la han ingresado los familiares directos. Cuando se les pregunta qué ha ocurrido, no pueden explicarlo bien a bien. No lo saben ciertamente, solo aseguran que la han llevado a casa cerca de las 4 de la tarde y ha agravado. Mientras está en la mesa donde comienzan las primeras atenciones, la mujer entra en un cuadro extraño, comienza a presentar esta especie de temblor, todo el cuerpo y las temperaturas que suben y bajan. De pronto está fría. De pronto la temperatura se eleva en una especie de fiebre terrible. El cuadro es muy grave. Los médicos no están muy seguros de poder hacer nada por ella. De hecho, no pudieron hacer nada. Fallecería en el transcurso del día siguiente. El 1 de febrero de 1990, la mujer que había ingresado, una mujer relativamente joven con 36 años, había fallecido entrada la tarde. De inmediato se envía al Instituto Médico Legal, en donde se realizarán las prácticas de una autopsia y todos los elementos. El informe médico legal señalaría algunos datos que resultaban alarmantes. En primer lugar, esto no había sido una causa natural. La mujer había fallecido por una lesión cerebral causada por una elevada ingesta de sal
Sal. La cantidad de sal en su torrente sanguíneo era alarmante, había provocado un daño multiorgánico, pero había muerto por la lesión cerebral. Pero si no hubiera sido la muerte por la lesión cerebral, probablemente habría sido por la falla multiorgánica, el elevado grado de salinidad en su cuerpo. Habría provocado la falla de hígado, páncreas, lo que fuera, todo estaba mal. Pero eso no era todo. La mujer también presentaba otro problema. Presentaba lesiones internas sangrantes, una hemorragia interna grave, pero no era una hemorragia común. Era una hemorragia provocada por acción mecánica. Por acción mecánica interna. Alguien había introducido el puño en su cuerpo y había provocado lesiones graves internas, pero también presentaba quemaduras internas, es decir, que algo había sido introducido a su cuerpo por alguna parte que estaba a una temperatura elevadísima y había provocado quemaduras. La vejiga estaba estallada, lo cual también era consecuencia de algún tipo de abuso mecánico, de algún tipo de golpe, de algún tipo de lesión provocada desde el exterior. Había numerosos hematomas por todas partes, golpes, abrasiones, quemaduras. Esta mujer no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir cuando llegó al hospital. La gran pregunta era, ¿qué rayos había ocurrido? ¿Cómo es que una mujer relativamente joven y de apariencia probablemente atractiva había terminado en una mesa del Instituto Legal con un dictamen pericial terrible? Esta muerte no había sido fácil, no había sido rápida y definitivamente no había sido indolora. ¿Qué había ocurrido ahí? Para entender lo que había ocurrido hay que saber primero quién era la víctima. Encarnación Guardia Moreno, una mujer de 36 años, originaria de Albaicín, de esta zona de Granada, madre de 2 hijos, el hijo mayor con 18 años, el menor con 14, una mujer que había llevado una vida un poco complicada, no lo podemos negar. 8 años atrás se había separado de su esposo, acto que le había llevado a ser el único sostén de la familia. En una situación difícil, en una España con complicaciones en los años 80, había tenido que emigrar a Francia para conseguir trabajo. Estando en Francia, las cosas habían ido mejorando, el flujo de dinero había mejorado bastante, le permitía volver de visita a casa eventualmente, atender las necesidades de los hijos en cuestión económica. Su trabajo le había llevado a diferentes momentos inusuales. Pero para 1989, alrededor de octubre, quizás septiembre, el trabajo en Francia había concluido. Las posibilidades de seguir trabajando allá habían sido menores y por consiguiente había tenido que regresar a Granada. Al llegar a Granada, lejos de que aquello sea una fiesta, la situación general está complicada. La familia está triste, hay un ambiente general dentro de la familia de tristeza, de pesadumbre. Unos años atrás había fallecido el primo José, el querido primo José. José y Encarna habían sido muy unidos prácticamente toda la vida. Junto con el tío Bernardo habían hecho tertulia, habían platicado, reído. Cuando las cosas se habían puesto tristes, Encarna buscaba a José. Cuando José estaba mal, buscaba a Encarna. Pero cuando muere José, Encarna no pudo estar ahí. No pudo estar a su lado. José también era un hombre joven. Al momento de la muerte era relativamente joven. Había fallecido a causa de la leucemia, pero todo se había agravado cuando él había caído en el mundo de las drogas. La dependencia a diferentes drogas había agravado su cuadro, los medicamentos no habían sido suficientemente respondentes debido a la intoxicación. Se había propuesto abandonar el mundo de las drogas, salir de aquello, pero la leucemia interrumpe todo. Y su muerte se carga para todos. Encarnación muchísimo más que todos, porque ella no pudo estar a su lado, no pudo consolarlo, no pudo despedirse. También había muerto la abuela, había muerto la suegra de Bernardo, habían
habido varias pérdidas en la familia y el ambiente general era muy tenso. Cuando Encarnación regresa, además, las cosas se han puesto muy extrañas, porque el tío Bernardo está convencido de que la casa está encantada. Ese es el ambiente en el que regresa esta mujer, divorciada, sin un empleo fijo, con 2 hijos que mantener, con un futuro extraño, y habiendo vuelto de Francia con muchas historias extrañas. La muerte del primo José se había cargado con todos. Era evidente. Habían hecho un enorme esfuerzo como familia para tratar de aliviar a José de la leucemia, para tratar de sacarlo de las drogas, para tratar de muchas cosas. Habían bromeado tanto de que cuando dejara las drogas todos irían a comer pollo a un determinado restaurante. Eso le da una idea de la situación económica general de la familia. Cuando Encarna regresa de Francia, comienza a visitar al tío Bernardo. El tío le platica que las cosas van muy mal, que tiene miedo, porque en casa ocurren fenómenos que no puede explicar. Seres invisibles, de pronto, comienzan a mover la silla, comienzan a empujar las cosas, comienzan a tirarlas, le prenden la luz, le apagan la luz, siente la presencia de aquellos seres que no puede ver, pero lo siente. Está convencido de que se trata de José, pero también hay alguien más. Cree que es su suegra también fallecida, y quizá hasta la abuela, porque en ocasiones, cuando está sentado, siente como algo lo toca por la espalda, siente esta mano fría, gélida que le toca el cuello y lo hace brincar, pero en ocasiones, aquello también se ha ido a meter a la cama. Cuando él se ha acostado para dormir, aquello se va y se mete, y entonces siente ese cuerpo helado, gélido, que lo hace temblar, se coloca pegado a su espalda, y el tío Bernardo no es un hombre que se espante fácil, siempre lo ha dicho, pero esta vez las cosas se han puesto tan mal que no lo puede explicar. Las cosas parecen ser eso, la presencia de José, de la abuela y de la suegra, que han venido a reclamar algo. Está tan nervioso, tan espantado, que busca ayuda. Encarna le dice que ella sabe algo de esto. Ella, estando en Francia, ha tenido contacto porque su jefe en el trabajo, sabía mucho de esto y estaba metido en esto del ocultismo y de estas cosas. Así es que ella cree que sabe también, y ella asegura que alguna vez ha sentido cosas, que ha visto cosas. Así es que quizá pueda ayudar. Pero hay algo más. Hay que traer a alguien que ayude. Alguien que sepa muy bien de esto, porque ella percibe cosas, pero alguien que pueda hablarles, alguien que pueda ayudarles. Durante los días anteriores a aquella plática, el tío Bernardo había entablado comunicación con un viejo conocido de la familia, Mariano. Mariano era conocido en todo el barrio. Por una parte era conocido porque tenía un negocio de venta de productos de repostería, por lo que le llamaban el pastelero. Pero también era conocido por ser hijo de una mujer que durante años había hecho la labor de curandera. La gente del barrio la conocía, le tenía confianza, así es que la buscaban para las curas, para las limpias, para todo aquello que se suele hacer. A la muerte de la madre, Mariano se había hecho cargo, y muchas personas aseguraban que Mariano tenía el poder de la madre, de que al poner las manos curaba. Es posible, o solo Dios sabe si fuera cierto. El hecho es que Mariano solía visitar las casas, ir allá y ponerle las manos. A la hermana de Bernardo le solía ir a poner las manos en los pies que le dolían tanto, y después de un rato de estar ahí con las manos, aquella mujer aseguraba que el dolor se había ido. Pero Mariano también aseguraba que él podía hablar con los muertos, que podía verlos, que podía sentirlos y que podía ayudar. En aquella primera reunión se hizo evidente que Mariano y Encarnación hablaban el mismo idioma,
Platicaron de los muertos, de cómo se podían haber aparecido, de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer para ahuyentarlos, para enviarlos de regreso, para mandarlos a donde tuvieran que estar y que dejaran en paz al buen Bernardo. Es de señalar que Mariano tenía esta extraña habilidad para convencer a las personas. Quizá no era el hombre más inteligente ni el más preparado de la colonia, eso era evidente, pero era convincente. Sabía hablar, tanto que algún tiempo atrás había estado preso por un delito de robo y de abuso, por así decirlo. Había sido tan habilidoso que había terminado robando y había terminado en un proceso legal. La gente, sin embargo, no tomaba mucho eso en cuenta y cuando algo salía mal le hablaban a Mariano. En este momento Mariano ha platicado con Encarnación. Y ahora lo que sigue pues es averiguar qué está ocurriendo allí. Saber qué es lo que está dentro de aquella casa para mandarlo de regreso a su lugar. Para la sesión espiritista en la cual contactarían con los muertos, se fijó la fecha del 29 de enero de 1990. Se corrió la voz entre los familiares de que harían aquella sesión espiritista en el número 39 de la calle San Luis de los Franceses, en la parte baja de Albaicín. La idea era contactarlos, preguntarles, saber, invitarlos a que se fueran, yo qué sé. Estas personas habían platicado largo y tendido de este tema previamente, pero aquel 29 de enero deciden que es el momento de iniciar, de preguntar qué ocurre. Llegan varios familiares, llegan la tía, la abuela, la otra abuela, lo que fuera. Llegan muchas personas de la misma familia que se sientan alrededor de una mesa. Entre otras está Enriqueta, una de las primas de Encarnación. Y entrada la noche, quizá como a las 10, llegan el pastelero Mariano y Encarnación. Se sientan todos a la mesa, muy solemnes, con las luces tenues. Y entonces comienza Mariano a invocar a los espíritus, a llamarlos, que se aparezcan, que hablen con ellos, que no sé qué, que no sé cuánto, y de pronto, súbitamente, Encarnación y Enriqueta, las dos primas de José, comienzan a sacudirse y comienzan a ponerse raras, a poner los ojos en blanco y de pronto están hablando con una voz extrañísima. La voz de un hombre viejo y grosero es la que ocupa a Encarnación, mientras que otra voz masculina ocupa a Enriqueta, y comienzan a hablar con una lengua que no entienden. No se entiende bien lo que dicen, balbucean pero al mismo tiempo hablan, pero en una cosa muy rara. De pronto Enriqueta despierta y se queda viendo a su alrededor. ¡Ah, qué sobresalto! Sin embargo, Encarnación no despierta. Encarnación sigue hablando, con esta voz de hombre rara, que de pronto es tosca, vieja, y de pronto es juvenil, y de pronto habla como si fuera el primo José. Y de hecho, comienza a hablar cosas que tienen sentido. Después regresa la voz vieja, y entonces habla de cosas que ella no conoce, obviamente, pero que los más viejos que estaban ahí después asegurarían que eran reales y que las jóvenes no lo podían haber sabido. Pero después regresa la voz joven, que vuelve a hablar y vuelve a decir que les recuerda que cuando él estaba en vida, que habían quedado de que se fueran a comer un pollo y que ahora que quede libre, Encarnación, deberán ir a comer un pollo. Y puede parecerle algo muy ridículo, pero era algo que estaba ocurriendo a mitad de la noche en una casa en un barrio de Granada, en donde todos están muy espantados. Y obviamente, llegado el momento cumbre, cuando Encarnación suelta aquel vozarrón grande que comienza a hablar, la mitad de los asistentes salen corriendo. Sí, apenas en un descuido, la mitad de aquella gente sale corriendo. Encarnación regresa en sí. Está muy rara. Está visiblemente perturbada. No recuerda qué fue lo que dijo, pero siente y tiene la claridad de que algo ocurrió. Y necesita saber más, necesita entender más, necesita que se pongan de acuerdo. Que vuelvan otra vez a hacer la sesión. Poco antes de salir
ya muy entrada la noche, sujeta a Mariano de las manos y le insiste: tenemos que volvernos a reunir, mañana mismo. Mañana, Mariano, ¿entiendes? Mañana. Hay que aclarar esto, porque yo tengo algo, yo sé algo, pero no puedo decirlo. Y obviamente Enriqueta, que está por ahí también muy nerviosa, le dice que sí, que sería lo mejor. Claro está que a los demás aquello no les parece tan sano y han salido poniendo pies en polvorosa. El resto del día pasaría sin novedades. Mariano aseguró que tenía trabajos y pendientes. Así es que no se reunirían sino hasta entrada la noche. Es el 30 de enero de 1990. Encarnación llega al número 39 de San Luis de los Franceses. Poco después llega Enriqueta, que viene acompañada por otra prima o una tía. Un rato más y llega el pastelero, Mariano. Esta sesión va a ser más fuerte, les advierte. Van a llamarlos, van a hacerse presentes. Así es que estén preparadas porque esto puede ponerse extraño. Claro que hay un ambiente de cierta tensión. Mariano procede a colocar 4 lugares. Coloca 4 vasos con agua y un par de velas por ahí. Comienzan con aquello y Mariano comienza con la invocación. Si estás presente, haz esto, haz esto. Si estás aquí, ahora mismo, danos una señal de tu presencia. Déjanos saber que estás aquí, que nos escuchas. Instante en el que de pronto una de las velas se apaga y los vasos con agua comienzan a vibrar. Se observa cómo se mueve el agua dentro de ellos y la segunda vela se apaga. En ese instante todo aquello se vuelve muy raro, muy, muy raro, porque Encarnación comienza a hablar de nuevo. Otra vez los ojos están en blanco, otra vez la mirada está distante, se está convulsionando y está hablando. Está hablando una y otra vez con voces raras que van y vienen, entran, salen aquellas voces. Mariano, que está ahí parado, lo observa con detenimiento durante varios minutos, hasta que de pronto Encarnación regresa y dice: Dios mío, tengo al diablo adentro. ¿Cómo llegó a esa conclusión? No tengo idea. ¿De dónde sacó la idea? No tengo ninguna pista al respecto. El hecho es que en ese momento declara: tengo al diablo adentro. Mariano responde: sí, las voces lo han dicho. Dice: sí, yo tengo al engendro, al feto del demonio adentro. ¿Me entienden? Hay una extraña sensación de miedo, de agobio, cuando Encarnación les dice a bocajarro: yo participé en una misa negra. Yo estuve con el demonio. Fui mujer del demonio. Y empieza a hablar de todas aquellas cosas, asegurando que durante los últimos días de su estancia en Francia había acompañado al que fuera su jefe a participar en aquella misa negra, en una especie de aquelarre en donde daba detalles que se antojan bastante absurdos, pero bueno, daba detalles. Así es que Mariano está asombrado y dice: sí, está claro, el demonio está dentro de ti. Pero también está el fantasma, el espíritu de José, el primo, está dentro de ti. Hay que proceder, hay que sacarlos. Encarnación comienza a explicar que ella sabe cómo hacerlo, que ella ha visto cosas, ha leído cosas, así es que ella va a dirigirles. Pero todos tienen que mantener la calma. Le dice a las otras: tienen que mantener la calma y hacer todo lo que se les diga. Y tú, Mariano, también tienes que hacer esto y no sé qué. Vamos a necesitar estas cosas. Para cuando esto ocurre, es bien entrada la noche, quizá la madrugada. Hay algunos elementos que faltan, así es que habrá que irlos a traer. Poco a poco van a conseguir cada uno de los elementos que se requieren para iniciar el exorcismo. Cuando han reunido todos los elementos, debe de ser más de la 1 de la mañana. Todos aquellos personajes están en casa. Encarnación comienza a dar instrucciones. Deberán mezclar agua muy caliente, agregarle una generosa porción de vinagre, arrojarle muchísima sal, pimienta, revolver todo aquello y traerlo en vasos para que lo beba. Inmediatamente
Tanto Ernestina como la otra parienta que está ahí proceden a los preparativos, mientras que Mariano comienza también a preparar algunas cosas, coloca una silla, una mesa, todo aquello en pos de liberar a esta mujer del feto del demonio y también liberar el espíritu de José que la ha poseído. Y ahí van. De pronto traen aquel vaso, el líquido que se ha formado mezclando vinagre, sal, pimienta con agua caliente, despide un olor fétido espantoso. Encarnación toma el vaso y lo comienza a beber rápidamente. Rápidamente lo ingiere aquello y apenas unos segundos después comienza a vomitar profusamente. Profusamente vuelve el estómago de una forma horrible. Se arquea toda por la respuesta de su organismo ante semejante cosa, a lo que Mariano responde: está funcionando. Mirad, está funcionando. Traigan otro vaso. Inmediatamente proceden con un segundo vaso de aquel brebaje de agua muy caliente, increíblemente cargada de sal, vinagre y pimienta, que Encarnación bebe rápidamente otra vez y de nuevo se contorsiona y se retuerce. Se arquea. Para aquel tipo, el pastelero, aquellos son señales claras de que está funcionando. Al mismo tiempo reza alguna cosa y grita otras cosas. Aquella situación va llevando Encarnación a una respuesta biológica obvia. La temperatura del cuerpo se eleva dramáticamente, sus signos vitales se alteran, la cantidad de sal que acaba de ingresar en su torrente sanguíneo a través de aquella agua caliente altera totalmente su cuerpo. Le hace sudar profusamente, lo que asegura es la respuesta de aquello que tiene dentro, y pide ser llevada a la ducha y bañarse con agua muy fría. Es principios de febrero. Afuera hace mucho frío. Así es que aquella mujer ingresa a la ducha, se desviste totalmente y ordena que toda su ropa, absolutamente toda, sea quemada afuera de la casa, y que aquellos pendientes que ha llevado y el collarcito sean arrojados al inodoro. No deben conservar nada que haya estado en contacto con ella, porque todo va a estar impregnado por el mal. Ingresa a la regadera mientras una de las asistentes está quemando aquello en el patiecillo atrás, mientras la otra arroja las joyitas y mientras Mariano sigue preparando alguna cosa por ahí. Cuando sale de la regadera se siente bien, se siente fuerte. Obviamente el shock térmico de estar ardiendo por todo lo que ha bebido en contacto con el agua fría la ha reanimado. Así es que regresa. Está totalmente desvestida, únicamente le cubre una delgada bata de baño. Y vuelve a beber aquel líquido espantoso que le provoca nuevamente contorsionarse, retorcerse, girar el cuello de formas muy raras. Obviamente para los asistentes aquellos son señales del demonio, no queda duda. El cuello se retuerce de forma increíble. Y continúa con aquello, sigue bebiendo aquellos brebajes, retorciéndose. La pócima la hace caer, levantarse, caer, retorcerse. A eso de las 8 de la mañana, ya con luz de día, está consciente. Unos parientes han venido a ver cómo va aquello, cómo va eso, y han llegado a revisar cómo está aquella. Han entrado y la han visto, pero la han encontrado tendida en una cama, con la bata, casi como durmiendo. Así es que han salido sin decir nada. Nadie ha prestado la mínima atención a lo que ha ocurrido. Un rato después, sin embargo, nuevamente consciente, Encarnación vuelve a pedir más brebaje de aquel, y ahora comienza a retorcerse de esta forma horrible que hace que Mariano, el pastelero, quiera dominarla, quiera aplacarla. La mujer está hecha una especie de arco, por lo que Mariano se monta sobre su vientre, con las rodillas, y hace peso, hace como una especie de genuflexiones, un movimiento para doblarla, para que se acomode. Sin darse cuenta, estúpidamente le acaba de reventar la vejiga. La mujer siente los líquidos que le carcomen por dentro, y lo que interpreta en su extraño pensar es que aquello que tiene dentro ya se está moviendo porque ya no puede más, y ordena a una de las mujeres que está acompañando que saque aquel ser de su vientre.
que introduzca la mano y lo arranque. Por increíble que parezca, la otra persona lo hace. Introduce la mano en el cuerpo y hurga adentro, pero al no encontrar nada, asegura que no puede sacarlo. Después, intentarían hacerlo de otra forma. Sin darse cuenta, están jalando parte del intestino. Pero no sale. Así es que Encarnación ordena que con un hierro caliente lo maten. Así es que calientan un trozo de metal, una especie de alfiler que llaman ellos, que es una tira larga metálica, al rojo vivo, y lo introducen en el cuerpo. Por supuesto que al contacto con las paredes de la cavidad produce una quemadura espantosa, y esto deriva en que salga algún tipo de humo que de inmediato celebran gritando: es el humo del infierno que está saliendo, lo estamos logrando. Después de eso continúan con estos intentos de extraerlo. En algún momento algo han arrancado y lo arrojan al inodoro. Creen que ya han sacado el feto del diablo. Encarnación se pierde por momentos, a lo que el pastelero la abofetea para que reaccione. Cerca de las 4 de la tarde, una parienta ha llegado, acompañada de otra mujer, y encuentran a Encarnación, tendida, tirada en el piso, en una esquina de la habitación, inconsciente. Hay abajo de ella mucha sangre, está medio desnuda, con la bata abierta, no hay conciencia. Las dos mujeres que estaban ahí están delirantes, hablan babosadas, van y vienen frenéticamente. Una de las mujeres que acaba de llegar grita: «Dios mío, ¿qué están haciendo? Por amor de Dios, que alguien llame a un médico». El pastelero viene y le dice: «Nada de médicos, ella ya está curada, ya está saliendo, ahora déjenla sola, que se recupere». Pero aquella mujer no se espera y corre a buscar a la familia de Encarna, que regresan, y al encontrarla la envuelven en una cobija y la llevan a casa. Durante todo el camino no reacciona, simplemente sigue agitándose, sigue temblando, sus temperaturas van y vienen. Para las 6 de la tarde el cuadro es dramático, se dan cuenta que algo está muy mal porque ha dejado esta mancha de sangre espantosa en la cama donde la han acostado, por lo que deciden llevarla al hospital, en donde al día siguiente estaría muerta. En cuanto se da a conocer la muerte de esta joven mujer, se da parte a las autoridades. El cuerpo es enviado al Instituto Médico Legal, que se encargará de hacer la autopsia y de dictaminar sobre la causa de la muerte, pero por lo pronto es evidente que esto no fue una muerte natural, porque todo señala a un homicidio. Las autoridades intervienen y la Guardia Civil detiene rápidamente a 3 de las personas que estuvieron involucradas. 2 más serían detenidas unos días después y se presentaría un alegato de juicio, un alegato en donde se acusaría especialmente al pastelero y a las 2 mujeres que participaron directamente de homicidio. Sin embargo, se daba también la alternativa para que el juzgador considerara el posible crimen como lesiones o también homicidio involuntario, e incluso una posibilidad de que fuera lesiones con una especie de delito paralelo que es la imprudencia temeraria. Así se denominaba. Todo esto a partir de una sencilla razón. Durante los primeros interrogatorios, todos los testigos involucrados aseguraban que Encarnación había pedido esto. Ella lo había autorizado, ella los había dirigido, ella les había indicado lo que tenían que hacer. Las personas que habían entrado en las habitaciones donde estaba Encarnación cuando todavía estaba consciente, reconocieron que ella había dado instrucciones, no solamente los 3 involucrados, sino parientes y conocidos que habían ido a ver cómo iba aquello. Confirmarían que Encarnación era quien había pedido esto. El juicio tomaría algún tiempo. No sería sino hasta 1992 que se analizaría profundamente. Los fiscales intentaban acusarles por homicidio, pero era evidente que había habido varias atenuantes y varias situaciones.
Una cosa es que esta mujer hubiera dado la instrucción y otra cosa es que sí la habían ejecutado. Por lo tanto, sí había un delito de lesiones y sí había un delito de imprudencia temeraria. Pero también había un factor atenuante que era la enajenación mental y el miedo insuperable. Por tratarse de un caso de características demoníacas, se tenía que considerar esto: la enajenación mental y el miedo insuperable. El resultado del juicio sería una condena a 5 años para los 3 involucrados directos, una condena a 18 meses a la persona que había estado ahí, no había interrumpido esto, a otras personas simplemente fueron multas y sanciones administrativas. Los directamente involucrados irían a la cárcel, lo que llaman la cárcel menor, durante 5 años. Hoy en día, el pastelero ya descansa en paz, murió en algún momento alrededor de 1998-1999. El resto de la familia y de las personas involucradas continúan viviendo por allá, algunos se han dispersado, pero el caso ha quedado en la memoria de todos como un episodio muy macabro. ¿Pero qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Qué hubo realmente en aquel escenario tremendo que terminó con la muerte de una atractiva mujer de 36 años, con una familia, con un futuro, con ideales, con deseos de cosas que hacer? ¿Qué pasó? ¿Cómo todo terminó en este macabro acto? Esta mujer murió en medio de un dolor terrible. No es posible que lo hubiera ignorado. En una agonía que duró horas. Desde que inició el famoso exorcismo, en algún punto de la madrugada, hasta el momento en el que la recuperan, habían transcurrido muchas horas, durante las cuales vivió un tormento voluntario espantoso. Aquí caben 2 situaciones. La primera de ellas es una psicosis colectiva. Estas personas, en medio de su mundo ignorante, en medio de un mundo supersticioso, comienzan a oír al tío que les explica que el fantasma que viene, que lo toca, que lo hace, y comienzan a llenarse de ideas. No hay ninguna prueba ni ningún testimonio que acredite que Encarnación realmente hubiera tenido contacto con lo desconocido o con el ocultismo, con magia negra, mientras estuvo en Francia. Queda claro que había leído muchas cosas y que le gustaban estos temas. Así es que involuntariamente se fue enajenando, creyendo que estaba dominando una situación. Esta situación la fue dominando y, por supuesto, a los demás integrantes también. Un cuadro tal cual de una psicosis colectiva, en donde realmente aquellos estaban tan convencidos de que estaban luchando con el maligno, que no se percataron de que estaban matando a una mujer. Y ni siquiera la propia mujer se percató de esto, en su convicción de que estaba habitada por el demonio. Ni siquiera se dio cuenta que estaba acercándose a la muerte. Por eso es importante el dictamen pericial que señala que Encarnación no estaba embarazada. Así de fácil. En su cuerpo no había nada. No había un tumor, no había un feto, no había nada. Todo era aquí. Pero no podemos dejar de pensar que también pudo haber habido algo más. ¿A qué me refiero con eso? Estas personas estaban jugando con fuego en el terreno de lo paranormal. Esto es jugar con fuego. Un exorcismo católico requiere una preparación de al menos 4 semanas para el exorcista. Ayuno, oración, constantemente concentrado, lejos de las distracciones del mundo, para prepararse a enfrentar esto. Requiere 4 o 5 personas que han compartido el ayuno, la preparación y que están dispuestas a ello, personas de integridad moral absoluta. Requiere la opinión de 4 o 5 especialistas en salud mental que determinan que esto no es una ilusión o una imaginación de las personas. Requiere que médicos intervengan para certificar la salud de la persona que va a hacer este trance. Todos los individuos que participaron en el así llamado exorcismo de Albaicín no cubrían el mínimo requisito, ninguno de ellos tenía la mínima preparación previa, ninguno de ellos tenía el conocimiento, ninguno de ellos era moralmente aceptable, ninguno de ellos estaba en posibilidad de enfrentar lo que fuera que estaba ahí. Así es que
si ahí había algo, algo que no fuera meramente psicológico o psiquiátrico. Lo que estuviera ahí simplemente los agarró y los despedazó a todos. Empezando por Encarnación. ¿O usted qué piensa? Permítame enviar algunos saludos para relajar un poco el ambiente. Queremos mandar muchos saludos a Guillermina Mendíbil. Un abrazo, Guillermina, gracias por acompañarnos. Erasmo, quien saluda a su esposa Hortensia. Ella cumple en el mes de junio, es decir, que ya en los días siguientes es su cumpleaños. Patricia Pontón del Castillo. Ella nos escribe desde Alemania y saluda a su hermanita Cecilia, que vive en San Cristóbal. Me imagino que es Chiapas. Un fuerte abrazo a ambas. Y Carla García. Le queremos mandar una fuerte felicitación. Carla García está cumpliendo años hoy. Así es que le mandamos un abrazo cariñoso. Gracias por acompañarnos. Para la familia Abascal, de Montevideo, en Uruguay. Un hermoso lugar, Montevideo. Le mandamos un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Para Edith y su esposo Ricardo, que nos acompañan juntos. Gracias. Qué bueno que puedan escucharnos juntos. Buenas noches y que descansen en paz.